Saludos desde Euronews. Bienvenidos a el resumen semanal de este sábado 12 de agosto de 2023, en donde se mantiene la constante de nuevas muestras de un comportamiento inusual del clima que confirma una aceleración del cambio climático. Les daremos cumplida cuenta de todo ello en este programa que intenta ayudarles a formarse una imagen general de lo ocurrido de lunes a viernes. Acompáñenos ahora para ver las claves de la semana en unos minutos. Al menos 7 muertos y más de 60 heridos por los bombardeos rusos en Pokrovsk, en Ucrania, donde la operación de rescate se reanuda tras el temor de nuevos ataques. Se ha declarado el estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un tiroteo durante un acto de campaña en Quito. Las espadas siguen en alto en Níger. Los militares golpistas plantan cara a las amenazas de intervención de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Cumbre Amazónica en Brasil, un encuentro entre 8 países que busca lograr el gran acuerdo para proteger la Amazonia. La guerra de Ucrania se ha mantenido con su larguísimo frente de batalla de más de 1000 kilómetros sin grandes alteraciones. Hay combates puntuales como refriegas que finalmente no configuran un resultado final distinto en cuanto a presencia rusa o ucraniana. Lo que sí se ha incrementado esta semana es la virulencia de los bombardeos rusos, mayoritariamente sobre bloques de viviendas ucranianas, normalmente durante las noches y madrugadas, de una manera constante y con gran impacto no solo en los bienes y casas de los ucranianos, sino en la moral general de los directamente afectados y las poblaciones vecinas. Es una situación de desgaste, mientras que síntomas de hartazgo pueden percibirse incluso en el aliado de Putin, Alexander Lukashenko. El veterano dictador bielorruso le ha pedido a su primer ministro que restablezca lazos rotos con Polonia. Lukashenko se ha referido a la Unión Europea prácticamente como su mercado natural, algo que no es previsible desincentive la cruzada del presidente ruso, pero que no la ayuda. Un dron ha caído en el oeste de Moscú después de que los sistemas de defensa antiaérea rusos lo interceptaran, según ha informado el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Aunque no hubo heridos, los moscovitas no ocultan sus temores, ya que este tipo de sucesos son cada vez más frecuentes. Конечно, страх есть, у меня 3 детей, конечно, я беспокоюсь, это уже в непосредственно вблизи от нас происходит. Но если вы меня спросите, что делать, я не знаю, но, наверное, нужно как-то усиливать безопасность, на мой взгляд, это уже такие серьезные какие-то знаки для того, чтобы задуматься. Вот. Над Москвой уже который раз летают эти беспилотники и держат немножко в страхе все равно. En Zaporilla, un ataque ruso en un hotel durante la noche del jueves causó la muerte de una persona y heridas a otras 19, entre ellas 4 niños, según un comunicado del Ministerio del Interior ucraniano. Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania, condenó el ataque, afirmando que tanto ella como su equipo se alojaban con frecuencia en el hotel y que fue la base de la ONU para la operación de evacuación de civiles de Azovstal en Mariupol. Según las autoridades ucranianas, un ataque ruso con misiles contra infraestructuras civiles en la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, causó la muerte de un niño. El asesinato del candidato presidencial a las elecciones de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha golpeado no solo al centro derecha, que representaba, sino también a la lucha contra la corrupción. Era su bandera, en un Ecuador que tiene a uno de sus expresidentes, Rafael Correa, refugiado en Bélgica como asilado político y reclamado por su país por una condena de 8 años por cohecho que Correa atribuye a persecución política. Villavicencio había basado su campaña no solo en combatir a sus contrincantes, sino en referencias a cárteles y a lo que llamaba mafias, profundamente imbricadas en la sociedad ecuatoriana. Su asesinato fue el miércoles. Duelo en Ecuador por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los partidarios del líder anticorrupción de centro derecha se concentraron en Quito este jueves para exigir una investigación. Decretado luto nacional y estado de excepción, la policía ha señalado a un grupo de nacionales colombianos como presuntos autores materiales del asesinato de Villavicencio, muerto a tiros a la salida de un mitin electoral en la capital ecuatoriana este miércoles.
El juez instructor del caso ordenó el ingreso en prisión de los 6 sospechosos. Estamos protestando y pidiendo justicia para Fernando Villavicencio, que haya justicia, eso es lo que pedimos, y que se encuentre a la mente criminal que mandó a matar a nuestro presidente. Los restos mortales de Villavicencio fueron trasladados al mediodía de este jueves desde el Centro de Medicina Legal, donde fue practicada autopsia, hasta el tanatorio de la zona norte de Quito. Para el profesor de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y consultor político Gustavo Ich, la violencia política en Ecuador ha llegado para quedarse. Como todo el país, estamos consternados porque el tema de la violencia aquí en Ecuador y sobre todo de la violencia política ha venido acentuándose en los últimos 2 años. El año pasado tuvimos alrededor de 11 candidatos a diferentes dignidades seccionales que sufrieron atentados. Algunos de ellos murieron. No estamos acostumbrados, nunca hemos vivido una situación como esta. Lo que tenemos en México, lo que tenemos en Colombia, ya está en Ecuador y eso no se resuelve de un día para otro. La foto de Villavicencio seguirá en las papeletas electorales que ya están impresas para la jornada electoral del domingo 20 de agosto. El candidato presidencial de centro-derecha, Fernando Villavicencio, de 59 años, fue en su juventud sindicalista. Asesoró a la Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera ecuatoriana, de donde fue despedido por su afinidad con la izquierda sindical. Se dedicó al periodismo, trabajó en la revista Vanguardia y fue asesor del exdiputado del movimiento indigenista Pesatuquic Clever Jiménez hasta 2017, con el que fue condenado a 1 año y medio de cárcel por injurias al presidente Rafael Correa. No entró en la cárcel. Huyó a Estados Unidos hasta que prescribió la pena. A su vuelta a Ecuador impulsó nuevas denuncias contra el gobierno de Rafael Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China. Continuó con reportajes con acusaciones de corrupción que sirvieron para instruir casos contra el entonces presidente Correa, en los que él y varios de sus colaboradores fueron condenados. Fernando Villavicencio se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto con la imagen de ser la antítesis del correísmo para evitar que la izquierda volviera a la presidencia. Sus rivales lo consideraban el candidato encubierto y colaborador del presidente Guillermo Lasso, algo de lo que él renegó contundentemente. Se presentó a las elecciones con la bandera de enfrentarse a los grupos de poder que tildaba de mafias y que aseguraba reiteradamente que se habían insertado en el Estado y tenían de rodillas a la sociedad de Ecuador. Los países amazónicos se reunieron para intentar sacar adelante medidas para frenar el deterioro de lo que es el primer pulmón generador de oxígeno del planeta. Como suele ocurrir en todas las grandes reuniones internacionales, no han salido medidas contundentes, algo que han criticado las organizaciones ecologistas. Sin embargo, hay elementos a destacar, entre ellos el acuerdo de Brasil y Colombia para llegar a la tala cero antes de 2030. El resto de los países se han adherido a una mucho más laxa organización que velará por disminuir la extracción masiva de madera, como la producida durante la presidencia brasileña de Jair Bolsonaro. Los países con los bosques tropicales más grandes del planeta instaron este miércoles al mundo rico a cumplir su parte para ayudar en la preservación de estos biomas y pagar por mantener la selva en pie, en el cierre de la cumbre amazónica que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Belém. Según el presidente de Brasil, no se puede hablar de bosques tropicales y cambio climático sin abordar la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que, se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. En un comunicado conjunto de 10 puntos llamado Unidos por nuestros bosques, los 8 países amazónicos enfatizaron en la necesidad de combinar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico. Armado con una larga cerbatana, Cominta Yate proclama desde lo más profundo de la Amazonia ecuatoriana estar dispuesto a luchar contra un gigante, aunque sea con dardos con curare. Para él, la selva es su casa. Se siente amenazado por la presencia de empresas petroleras que cada vez tiene más cerca y explotan la rica región en la que nació. Vive en la aldea de Bameno,
en la provincia de Pastaza. Es el sureste de Ecuador, fronterizo con Perú. La selva para mí es un hogar libre, es mi casa, y no quiero que gente extraña llegue a mi territorio. No quiero empresas petroleras que lleguen a mi territorio. Así quiero vivir yo, libremente, en un sitio sano. Unas 200 personas que viven a orillas del río Cononaco se oponen a las actividades extractivistas en pleno Parque Nacional de Yasuní, que integra una de las reservas de la biosfera más diversas del mundo. Mi abuelita dice que ella se enfrentaría con la lanza. Aunque ella no puede hablar en español, ella dice que enfrentaría con la lanza. Más que todo, ella se siente, aún tiene las energías y se siente joven. La decisión está en manos de los ecuatorianos. Junto a las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto se celebrará una consulta popular vinculante para decidir si se suspende indefinidamente la explotación de crudo dentro del parque, del que se extrae el 12% de los casi 500.000 barriles diarios que produce Ecuador. Y que la explotación petrolera, como lo ha dicho ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afecta a su modo de vida y pone en riesgo su vida, ¿no? Hay un grave riesgo de etnocidio, del exterminio total de estas comunidades. Los Guarani, con unos 4.800 miembros y dueños de unas 800.000 hectáreas de las provincias amazónicas de Orellana, Pastaza y Napo, están divididos. Unos apoyan a las petroleras, otros las rechazan, como en Bameno, que por ahora está alejada de la explotación hidrocarburífera. El gobierno de Ecuador se opone a la consulta popular porque estima pérdidas de 16.000 millones de dólares en 20 años si la decisión es dejar de extraer petróleo del parque natural. Hace unos 60 años estaban mucho más lejos, pero cada vez se van acercando más y más. No podemos irnos más allá. El golpe de Estado en Níger no ha tenido la respuesta militar anunciada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en el momento en que grabamos este comentario. Una cosa fue dar un ultimátum para el fin de semana pasada y otra comprobar que hay disidencia dentro de la propia organización africana y que la puesta en marcha de diferentes ejércitos coordinados no ha resultado ni tan fácil ni tan inmediata, entre otras cosas, porque los medios con los que oficialmente cuentan los Estados mayores no se corresponden con las existencias reales de material debido a una corrupción rampante en las Fuerzas Armadas de varios de los países que integran la CEDEAO. Y algo más, como campana indicadora. Una empresa china que construía una presa hidroeléctrica ha anunciado públicamente que se retira del proyecto, consecuencia inmediata de la evaporación de la financiación presupuestada. La financiación de los golpistas nigerinos solo podría ser garantizada por Rusia. De hecho, han acudido y contratado al grupo mercenario Wagner para sostener el golpe. Una rentabilidad a largo plazo para el Estado por el que pasará el gasoducto transsahariano que unirá Nigeria con la costa de Argelia para bombear gas a Europa. De los 4.000 kilómetros, 1.000 pasan por Níger. 21 ministros, 6 de ellos militares, formarán el gobierno transitorio que acaba de anunciar en Níger la junta militar que está en el poder tras el golpe de Estado del 26 de julio. Mientras el depuesto presidente continúa detenido, el líder del autodenominado Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria ha firmado un decreto con la composición del gobierno publicado en la noche del miércoles. Estas declaraciones coinciden con una cumbre de emergencia de la CEDEAO sobre la crisis que vive el país. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, anfitrión de la reunión, dijo que la diplomacia sigue siendo la prioridad para la organización. No obstante, la semana pasada los jefes militares de varios países que la integran discutieron un plan conjunto para invadir Níger. Mali y Burkina Faso se opusieron al uso de la fuerza y dijeron que considerarían cualquier intervención en Níger como una declaración de guerra. Este miércoles, la junta golpista elevó el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas tras acusar a Francia de tratar de desestabilizar el país. Banderas rusas ondean frente a la embajada francesa en la capital de Níger. Muestran el ganador geopolítico tras el golpe de Estado. Moscú disputa influencia en África con China, Estados Unidos y Unión Europea. Y en la región del Sahel presiona con el grupo de mercenarios Wagner. El destino de la antigua colonia francesa sigue siendo poco claro.
Russia is looking at opportunities in the region. It's already very engaged in Mali in partnership with the junta there. And although Russia, through its foreign minister, Mr. Lavrov, has condemned the coup in Niger and asked for constitutional order to be returned, and Russia also supported a UN Security Council statement to that effect last Friday. The founding member of the Wagner mercenary group, Mr. Prigozhin, has welcomed the coup, saying it's a move against imperialism, neocolonialism, and offers his support to the putschists in Niamey. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental advirtió a la Junta Militar de Níger que o cede el poder el domingo 6 de agosto o afrontará sanciones extremas y un posible uso de la fuerza. Pero algunos analistas ven mayores amenazas para Níger en el fanatismo yihadista, que podría atacar de nuevo aprovechando el desconcierto tras el golpe. What is at stake is regional. Any political destabilization would help jihadists, and Niger has a central spot for jihadism to use from either Mali or Burkina or even Libya. La estabilidad y la paz bajo el presidente Bazoum era considerada por Occidente como un bálsamo en África. Niamey trabajó con París y otros aliados europeos para frenar el radicalismo islamista y la inmigración no autorizada. Niger is a key ally for the whole Europeans involved in Sahel. You have Germany present, Belgium, Italy, and what's interesting in Niger, it represents also what the European Union wants to do with the African on these challenges. La inmigración es combatida en Europa de distintas maneras. Están las vallas entre Marruecos y España, en Ceuta y Melilla. Están los intentos de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de conseguir que el presidente de Túnez retenga a los inmigrantes no formalizados que quieran entrar en la Unión Europea. Y está el gobierno británico, con la idea de facturar a sus solicitantes de asilo a Ruanda, proyecto del primer ministro Rishi Sunak que ha sido bloqueado por la justicia. Alguien de su gobierno ideó meter a los inmigrantes en una barcaza que está en el puerto de Portland. Poco han durado los 39 solicitantes de asilo con los que Reino Unido estrenaba su barcaza prisión Vivi Estocolmo, con capacidad para 500.000 de ellos. Han tenido que ser desembarcados de esta estructura de 3 pisos y 222 camarotes después de que se encontraran muestras de legionela en el sistema de agua del barco, según el Ministerio del Interior. Los solicitantes embarcaron este lunes y no han llegado a estar 5 días. El gobierno británico justificó la medida de encerrarlos en este barco bajo la justificación de que así reducía la elevada factura de hospedarlos en hoteles. Hiroshima urge a la desnuclearización cuando se cumplen 78 años del bombardeo atómico estadounidense contra la ciudad japonesa. 3 días después se lanzó una bomba similar sobre Nagasaki. Durante la conmemoración han estado miles de representantes de un centenar de países. El alcalde Kazumi Matsui ha instado a los políticos a abandonar la idea de las armas nucleares como elemento disuasor. Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha apuntado que el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso por las amenazas de Rusia. Se cumplen 78 años del ataque nuclear que arrasó Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, una bomba atómica fue arrojada sobre la urbe japonesa por el ejército estadounidense. Nagasaki recordó este miércoles la tragedia en una ceremonia más modesta de lo habitual a causa de un tifón convertido en tormenta tropical. A las 11:02, hora exacta en la que explotó la bomba, hubo 1 minuto de silencio. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, no pudo desplazarse a la ciudad, pero destacó en un mensaje por vídeo la creciente dificultad de lograr un mundo libre de armas nucleares. 核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、核兵器のない世界の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。 Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la máxima prioridad del organismo es lograr un mundo sin estas armas inhumanas para evitar que ocurra una devastación similar a Nagasaki.
La bomba atómica explotó a unos 470 metros de altura. Unas 74.000 personas murieron en el acto. Alarma entre las organizaciones civiles en Venezuela tras ser intervenida la Cruz Roja. Un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia destituyó al presidente de la Cruz Roja en Venezuela y nombró una nueva junta. La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el presunto acoso y maltrato cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja por parte de su ahora destituido presidente Mario Villarroel, quien llevaba al frente de la entidad desde 1978. Diosdado Cabello, número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tras el presidente Nicolás Maduro, acusó a Villarroel de conspirar contra el presidente y de actividad mafiosa en el manejo de fondos. Una medida considerada un aviso a todo tipo de organizaciones profesionales, sociales, deportivas y especialmente defensoras de derechos humanos. Por supuesto, es un gravísimo precedente que pone a todas las organizaciones del país a colocar nuestras barbas en remojo. El vicepresidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja hizo un llamamiento al presidente de Venezuela para que no interfiriera en la labor de la organización humanitaria. Señor presidente Nicolás Maduro, como venezolano que soy, como voluntario de la Cruz Roja venezolana que soy y como vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, le solicito con profundo respeto que no permita la intervención de la instancia humanitaria más grande del mundo. Venezuela no se lo merece y usted no se merece manchar la historia humanitaria. La nueva Junta Directiva de Cruz Roja de Venezuela anuncia que se tomará hasta un año para convocar elecciones dentro del organismo. El gobierno cubano limita a 200 euros la extracción de dinero en efectivo. A partir de este mes incentivará los pagos por transferencia a través de la banca electrónica. El anuncio del Banco Central coincide también con cotizaciones récord del dólar y el euro en el mercado informal que rigen la economía de la calle en la isla. El Banco Central de Cuba reconoció que el país había vivido un incremento del uso de dinero en efectivo y un retroceso en los niveles de bancarización e inclusión financiera. En la calle hay una mezcla de desconfianza y de falta de acceso a los recursos electrónicos y las colas ante cajeros y sucursales bancarias. Se mezcla la falta de hábito de utilizar tarjetas en las compras diarias con la desconfianza a acumular cantidades de dinero en una cuenta bancaria que temen pueda ser fiscalizada o intervenida. Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo en el banco, porque entonces después si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar. Tengo que entonces, porque si esperar 3 días, que si el banco tiene dinero. Estamos pensando como ciudadanos de una gran ciudad y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, a las personas que viven en asentamientos rurales o en asentamientos urbanos no tienen acceso ni a sucursales bancarias ni a cajeros. La falta de efectivo se produce por una inflación del 45% en mayo pasado, según cifras oficiales, y los intentos de corrección del déficit público del gobierno cubano. Todo ello ha causado una grave crisis de liquidez. Las manos rápidas y el rostro quemado por el sol de este pescador ocultan el alma fuerte y noble de un activista medioambiental y amante del arte. Paolo el pescador, como le conoce todo el mundo en la Maremma toscana, lleva casi 40 años luchando contra la pesca de arrastre. Este tipo de pesca es ilegal a menos de 3 millas marinas de la costa y en las reservas marinas protegidas. Paolo ha luchado contra los intereses de la gran industria y las infiltraciones del crimen organizado. Da tanti anni che non è cambiato niente, dove ci sono le riserve marine protette, tipo Giannutri, Montecristo, Isola d'Elba, Capraia, Pianosa, la notte ci sono delle imbarcazioni che spengono la IS con quintali di catena che devastano completamente i fondali. È l'ora che la politica scenda in campo. La pesca de arrastre en la costa destruye la Poseidonia, una planta marina que proporciona oxígeno al mar, y devasta todo el ecosistema marino con la desaparición de los peces y de todo el ciclo vital del mar. A través de su asociación La Casa de los Peces, Paolo el pescador consiguió implicar a empresarios y artistas en la creación de un museo sumergido, donde la belleza de las estatuas colocadas en el fondo marino está impidiendo realmente la pesca de arrastre y repoblando el mar. La lotta di Paolo il pescatore prosegue ininterrotta, con la stessa determinazione di 40 anni fa.
ha provato solitudine e sconforto, ma anche il sostegno di tante persone e delle associazioni ambientaliste internazionali. Adesso il suo progetto va avanti, non intende fermarsi perché il mare è un bene di tutti ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il mare è la mia vita e questo mi ha dato una grande emozione nel momento in cui dentro di me è scattato quella luce dell'arte nel mare, perché forse se avessi detto continua a mettere a mare blocchi di cemento, adesso nemmeno voi sareste qui, nessuno mi avrebbe ascoltato. Donde antes solo había bloques de hormigón, ahora hay 44 estatuas de artistas famosos, entre ellos la escultora británica Emily Young. Protegen el fondo marino de la pesca de arrastre. Paolo quiere llegar a 100 y seguro que lo conseguirá. La situación en Hollywood es tensa y por ahora no hay final a la vista. Se han cumplido 100 días desde que los sindicatos se declararon en huelga y la posibilidad de un acuerdo parece cada vez más lejana. La huelga tiene paralizada la producción de películas y series en Estados Unidos. El abismo entre los sindicatos y las plataformas de streaming tiene como eje central la falta de un consenso sobre salarios y la regulación del uso de la inteligencia artificial. Los actores se unieron a los guionistas en julio, en la que es la mayor huelga de la industria desde 1960. Que el hombre, según el clásico, está en continua despedida, nos lo recuerda cada día la muerte de personas que han formado parte de nuestra vida. No solo de la personal, sino de quienes han sido próximos haciéndonos la vida mejor por muy lejanos que estuvieran. Como ejemplo, la muerte el mes pasado de Francisco Ibáñez, que llenó con sus personajes Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Los vecinos de la 13, Rueda del Percebe y tantos otros, lo mejor del cómico del TVO español durante 4 generaciones. Esta semana murió el deportista Federico Martín Bahamontes, que despertó pasiones al ser el primer ciclista español en conseguir el maillot amarillo por 1959. También ha muerto el director William Friedkin, al que el éxito del Exorcista y de French Connection tapa una película maestra como Sorcerer. Siguen con nosotros. El ciclista español Federico Bahamontes ha fallecido a sus 95 años. El conocido como el Águila de Toledo por sus múltiples triunfos en etapas de montaña, se convirtió en el primer español en ganar el Tour de Francia en 1959. La prensa internacional, la Casa Real y el Tour de Francia han rendido homenaje a Bahamontes, quien es considerado toda una leyenda del mundo del deporte. Nacido en Toledo, ganó 11 etapas de Grand Tour durante una ilustre carrera que abarcó desde 1954 hasta 1965. Luto en el mundo del cine por la muerte de William Friedkin este lunes a los 87 años. En 1971 ganó su primer Oscar por The French Connection, pero fue El Exorcista la película que 2 años después le convertiría en uno de los directores más aclamados. Nacido en Chicago, Friedkin comenzó a trabajar en la televisión local cuando era adolescente y ha trabajado en el mundo del cine hasta el final de sus días. Sus fans le rindieron homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto ha sido todo en nuestro resumen semanal. Les dejamos con nuestro compendio de No Comments con los intentos por mantener el planeta en pie como centro. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Er hele Østgjøvegen borte? Skikkelig ille. Fy fader. Fy søren. Ja, her går det galt med skytterhuset også. Når du går inn, det er 42 centimeter med vann.
my goodness.